Hola a todos, bienvenidos al episodio uno del Día de la Comunidad. El episodio anterior que fue con Rodrigo López, cuando hablamos de programación competitiva, fue nuestro episodio piloto. Así que vamos a enamorar este episodio como episodio uno. Bueno, también un poco los informáticos contamos de cero, así que tendría lógica, ¿no? De que el otro sea el episodio cero. Bueno, vamos un poco a estrenar, como ya lo había dicho en el Discord, había un par de anuncios que quería hacer y justamente uno de ellos está relacionado a nuestro invitado de hoy. Es un gran honor para mí tener como invitado a José Serrano. Él es uno de mis compañeros de la especialidad en Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora está en su 10.º ciclo. Y bueno, un poco resumiendo su biografía, tiene vasta experiencia en lo que es desarrollo web, más que nada en la parte frontend utilizando el framework React. Él ya más adelante nos explicará acerca de este detalle. Así que, por favor, José, si puedes dedicarnos algunas palabras iniciales. Hola Jorge, buenas noches. Hola comunidad, hola a todos. Sí, como comenta Jorge, yo me especializo más que todo en la parte de desarrollo frontend, en el desarrollo web. Y bueno, la herramienta bandera que yo utilizo es React.js. Básicamente se le conoce como un framework junto con Angular, junto con Vue.js. Pero siendo estrictos, siendo un poco puritanos, diríamos que más bien es una librería. Es como jQuery. jQuery es una librería también. Eh, no, podría contarles un poco sobre React, ¿no? Pero me gustaría empezar un poquito comentando que en desarrollo web existen múltiples librerías, pero no solo las librerías hacen el desarrollo web, también hay tres elementos muy importantes, los cuales son el HTML, el CSS y el JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación. CSS son el conjunto de estilos o reglas que se definen para definir cómo debe mostrarse, cómo debe renderizarse un determinado componente. Bueno, en HTML es un conjunto de etiquetas que definen nodos, los cuales son la estructura básica de cualquier aplicación web. ¿Dónde entra React? React trabaja sobre un DOM virtual. Antes de hablar de DOM virtual, ¿qué es un DOM? Es un Document Object Model, que podemos llamarlo modelo de objetos documento. Es donde están todos los nodos, como una especie de árbol de jerarquía, las etiquetas, llámense H1, H2, div, todas las etiquetas que se utilicen. Ahora, un DOM virtual es este mismo documento, pero encapsulado dentro de React, que te permite mayor rendimiento, con más performance, debido a que estás utilizando puro JavaScript. Para React, no necesitas JavaScript. Haces JavaScript, puedes hacer tus aplicaciones con React. React no es complicado de aprender, al menos lo básico. Más que una librería o un framework que te da un conjunto de reglas estrictas, muchas veces difíciles de aprender. React más te muestra un paradigma sobre componentes. Trata de modularizar. Te habla de que cada pequeño componente debe tener propias obligaciones. Poniendo un ejemplo, tenemos una página web como conocemos una clásica página web. En la parte de arriba hay una barra que se le denomina barra de navegación o navbar. Abajo puede haber un conjunto de imágenes o unos títulos. Más abajo puede haber un conjunto de tarjetas con información. Eh, ahora, ¿dónde cae la categoría de componente? Cualquiera puede ser un componente. El conjunto en sí puede ser todo un componente. Y a su vez está formado por más componentes. Barra de navegación puede ser todo un componente. Debajo, otro componente que está imágenes o datos que yo consumir a una API. Ahora, cada componente puede ser su propia llamada al backend, independiente en la implementación de otros componentes. Lo que hace un componente pequeño, un botón, una llamada,
no tiene por qué fastidiar en el código. Fastidiar lo pongo así porque muchas veces en las aplicaciones clásicas en las que se utilizaban puro JavaScript, todo estaba en un solo documento. Y si estaba en diferentes documentos, tenías que hacer llamadas muy complicadas. Get element by ID, buscarlo por ID. Y eso sí, le quita un poco de rendimiento. Por eso es que React tiene más rendimiento. Entonces, tener separado, modularizado, es tener un solo archivo para cada componente, en el que te preocupas únicamente por cómo funciona ese componente, pero al igual que hacer la analogía con los microprocesadores. Microprocesadores están hechos para trabajar en conjunto con más microprocesadores, igual los componentes. El componente puede estar cerrado, propia lógica, pero también tiene que estar dispuesto a recibir un input, dar un output, con el conjunto de componentes que hace toda una página. Eso quizá como un pequeño resumen. Jorge, ¿qué opinas? Un momento. Sí, como mi experiencia como desarrollador full stack, confirmo lo que estás diciendo. Es demasiado interesante la parte introductoria que has dicho. Más que nada, no sé si puede calificar como una pregunta tonta, una pregunta obvia, pero JavaScript, como, o sea, un novato puede decir, JavaScript me suena a Java. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ¿qué tan similar podría ser JavaScript con Java? Si pudieras darme un número del 0% al 100%, ¿cuánto crees que estaría en similitud? O si no, que alguien que ya haya aprendido Java pueda aprender JavaScript. Excelente pregunta. Es una pregunta que se le podría denominar una tricky question en inglés, que es como que medio capciosa, como que tiene truco. Para ser honesto, basado en mi experiencia personal, bueno, también leyendo un poco algunos blogs, porque sí, me salió esa curiosidad. O sea, en la universidad hemos aprendido en lenguajes de programación 2 a utilizar Java, hemos aprendido hilos, hemos aprendido bastantes cosas interesantes, sockets. Ahora viene JavaScript y la primera parte suena Java, JavaScript. Yo diría que el parecido porcentaje, como me lo planteas, sería de un 40%. ¿Por qué? Porque en un inicio, cuando se definió este lenguaje de programación, le puso el nombre debido a la popularidad que tenía Java. No era porque realmente esté basado en Java. Cosas sí se parecen. A ver, en JavaScript puedes definir clases abstractas, y la forma declarativa es muy parecida. Ahora, ¿qué lo hace diferente? Pensemos porque como es un lenguaje interpretado, un poco parecido a Python. ¿En qué sentido? En que JavaScript tú no necesitas poner el tipo de datos, se autointerpreta lo, a lo más óptimo en ese momento. Algo que utilices TypeScript. TypeScript es la herramienta que se utiliza para programar, pero en JavaScript, pero definiendo los tipos de datos. Pero en JavaScript no necesitas eso. Hay primera diferencia. Segunda diferencia, eh, los eventos asíncronos. Las llamadas de JavaScript pues, especiales, realmente el motor de JavaScript como que tiene una pila de tareas. No podríamos llamar que es una programación multihilos. Tiene una forma semisecuencial o paralela, la que puede realizar las tareas. Entonces, tú llamas una función y si digamos es una llamada, incluso llamada backend, no va a ser síncrona, no va a llegar al instante. Va a estar como que en una pila de tareas y cuando llega el resultado vas a poder visualizarlo. Entonces hay otra diferencia más porque en Java sí se acostumbra a que yo hago mi llamada y me quedo como que colgado esperando a que llegue. Hago mi llamada API 1, lista de personas. Llamada 2, lista de objetos de una biblioteca. Hablamos de un sistema de bibliotecas. Entonces, va a llegar en ese orden, pero hasta que no termine mi primera llamada, yo voy a estar como que una suerte de colgado o esperando y las funcionalidades van a estar un poco trabadas. En cambio, en JavaScript puedo haber hecho las dos llamadas y puede seguir de secuencia. Y bueno, hay funciones especiales, como sería el punto .dem, en el que yo le estoy asegurando de que cuando llegue, entonces se ejecuta una determinada acción, pero cuando llegue, no sé cuándo llega. Ahora, se puede simular este sincronismo utilizando cláusulas especiales como tying, await.
que son propias ya del lenguaje JavaScript, y ahí podría esperar a que llegue la llamada. Entonces, yo podría decir que el parecido va disminuyendo conforme más te vas adentrando a JavaScript. Bueno, existen funciones anónimas, funciones flechas. Las funciones no necesitan un nombre. Puedes definir paréntesis, flecha, abres llaves y ya tienes una función. Si no necesita parámetros o si lo pones también. Aunque en Java 11 sí se ha estado implementando un poco parecido, que se llaman lambdas, en los que puedes manejar una suerte de llamada de función flecha. Eh, pero siendo honesto, el parecido no es mucho. El parecido está en el nombre, tal vez en el hecho de que puedes hacer clases, clases abstractas, herencia. Por ejemplo, las primeras versiones de React, para definir un componente, tú tenías que extender la clase React. Si yo quería un componente que sea mi botón, tenía que ser class botón que extend react.component. Y adentro estaba toda la lógica. Ahora ha evolucionado, ya no necesitas extender una clase, pero ahí va otro parecido, que sí, o sea, sí hay, pero no es mucho el parecido. Bien, gracias por la aclaración, porque uno ve, ¿no? JavaScript. Y digo, puches, ¿será similar? Justamente lo último que te dije, creo que fue una pregunta más o menos compleja porque había entre 3 a 4 preguntas ahí. Era de que si alguien que ya ha aprendido Java, se le puede hacer más fácil aprender JavaScript. No, de que simplemente empezar desde cero. No sé. Por favor, acláranos esto. Ok, ok, ok. Sí y no. ¿Por qué? Eso también es un poco condicional. Si uno está muy acostumbrado, va a ser un poco difícil, pero las bases de la programación en general te sirven para cualquier lenguaje. Alguien que ha aprendido Java, que es un lenguaje muy estructurado, restricciones, las llaves, los tipos de datos, no es un poco menos restringido que C++ o C, que ahí sí tienes que tener hasta cuidado con los punteros. Que aprendido Java, sí puede aprender JavaScript con cierta facilidad, porque el haber aprendido un lenguaje con un poco de restricciones, con tipos de datos, te hace pensar en una lógica un poco más compleja, no una lógica simple ni por inspiración, sino una lógica un poco más sistemática y que te sirva para JavaScript, sí te sirve. Pero tienes que ponerle énfasis de todas maneras en eventos asíncronos, controlarlos, saber cuándo te conviene que sea totalmente asíncrono o totalmente síncrono. En Java, por ejemplo, existe la librería para hacer interfaces gráficas, se basa en eventos también poco parecidos, porque hay listeners. Los listeners son como un pequeño programa esperando que haya una interacción. Hago un clic, dispara. Pues en JavaScript hay algo un poco parecido también para el navegador, porque le puedo definir eventos, no haga scroll, haga clic, están esperando. Ahí hay otro parecido que se podría dar y te puede ayudar a entender. Como, sí, yo diría que sí, en general puede ayudar mucho. Ok, muchas gracias, José, por tu respuesta. La verdad, un poco aclara más el panorama, ¿no? Y bueno, habíamos dicho que tenemos un par de anuncios. Voy a cortar un poquito la entrevista para hacer el primer anuncio. Entonces, bueno, ahora sí retomemos a lo que hemos venido, ¿no? A nuestra entrevista con José. Entonces, José, bueno, retomamos aquí el tema. Y quería preguntarte un poco de tu experiencia, ¿no? De cómo tú iniciaste el tema de programación, ¿no? En web, sobre todo usando React, ¿no? También si tienes alguna experiencia, alguna anécdota que nos quieras compartir, ¿no? Acerca de que haya sucedido durante tu proceso de aprendizaje, ¿no? Un poco para que los chicos puedan ver cómo es el proceso aquí de aprendizaje de React, ¿no? Entonces te dejo la palabra. Sí, claro, gracias. Mi experiencia con React empieza hace 2 años, se podría decir, y 2 años, en un curso que se llama Ingeniería en Software, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esa fue mi primera interacción con la programación web. Venía de programar en C Sharp o en Java, conocimientos de C, C++, y justo relacionado a lo que estábamos hablando hace un momento, Java, JavaScript, tiene que ser parecido, tiene que dar código Java, pero en script, un código interpretado. Habrá una consola especial tipo Python, porque también manejaba Python y sabía que era un lenguaje interpretado. Entonces la palabra script me daba a entender, es Java, pero interpretado.
o por sentencias y ya se van ejecutando. No necesito hacer mi tremenda clase main y hacer mi punto class, definir error total. Llegué contra la pared porque al inicio, cuando estuve a punto de escoger entre las tecnologías, y bueno, fue casi una casualidad escoger React. Yo no conocía las tecnologías, solo veía blogs, foros. Coincidentemente, estaba viendo que tenía cierta popularidad por encima de Vue, por encima de Angular. Angular estaba hecho por Google, tenía más peso, porque también muchos trabajos se pedía Angular y yo casi opto por Angular. Pero ya se había escogido en mi grupo, como éramos un grupo numeroso de 6 7 8 personas, ya se había escogido, ya se había determinado React. Entonces yo, bueno, tendré que aprender React. A ese punto no había mucha diferencia porque como no conocía Vue, no conocía Angular, no conocía tampoco React, ¿no? Empezaremos a aprender y también segunda vez que me estrello contra la pared porque necesitaba conocimiento de JavaScript. Bien, entendía muchos tutoriales, me parecía interesante la independencia entre componentes, la modularización del trabajo, la posibilidad de hacer una aplicación de una sola página o incluso incorporarla a una página que ya existe. Una página ya existe, yo quiero hacer solo una parte interactiva, un pedazo, digamos, a la mitad. Solo ese pedazo puede usar React y todo lo demás puede estar hecho de manera clásica con HTML, CSS y sus archivos JavaScript. Y es actualmente lo que utiliza Facebook. React fue inventado por Facebook justamente pensando en el rendimiento, porque cuando uno entra a una página de Facebook, hay un montón de secciones, hay un montón de interacciones que están trabajando prácticamente, pues no es tanta a la vista, pero casi de manera independiente. Entonces, esa lógica la han implementado a React y la han hecho libre para que todos podamos programar de esa manera. Después de mi segunda contra la pared y la realidad, puse a aprender JavaScript. También me puse a aprender las bases un poco de HTML y CSS, que hasta ese punto yo lo había dejado un poco delegado. No son desde tiempo. Entonces, ahí es donde me pareció interesante esa analogía. HTML, la estructura, los huesos, el CSS, los estilos, el diseño, la interfaz, la cara, le da vida el JavaScript. JavaScript hace que se vuelva interactivo. Cuando hagas clic, funcione algo, no muevas, ingreses un texto, toda la funcionalidad IVA, aplicación te la da JavaScript. Entonces, en el momento de aprender JavaScript tenía que aprender también los otros dos, CSS y HTML, por lo menos a un nivel básico. No es necesario aprenderlo a un nivel muy sofisticado. Estaba con algunas reglas. El propósito de ese proyecto, de ese curso, es un sistema de eventos como para el PMI, el Project Management Institute, en el que hay ponentes, hay usuarios, hay organizadores, se organizan eventos, agencias, con calendario, bueno, etcétera. Integró hasta con Google para el inicio de sesión. Entonces, al aprender React, al mismo tiempo que estar implementando, y lo sentí un poco duro, tenía esa idea de que JavaScript debe ser parecido. Entonces, no, tuve que aprender un poco más. Me adentré un poco más a lo que es JavaScript, funciones flecha, eventos asíncronos. Entonces, es donde le empecé a dar sentido a los tutoriales que ya había visto y a los que estaba viendo en ese momento de React. No solo tutoriales, porque a mí me gusta ver la documentación. En la documentación a veces también hay unos ejemplos muy interesantes o estrategias de cómo utilizar la herramienta, que en este caso sería la librería React, de manera óptima. Y algo gracioso que sí me gustaría comentar es que este primer proyecto que se hizo con React lo hicimos un poco a la par con otros cursos, pues teníamos demasiado tiempo para llegar, rendimiento óptimo, pero era lo suficiente y necesario. Entonces la convertimos en una página en una plataforma de una única página, no había rutas. Todo se manejaba de manera interactiva como un megacomponente gigante y por adentro cambiaba, y si cambiaba una página, otra página, era el que se movía y cambiaba, mostrabas otra cosa, pero en la ruta no cambiaba nada, seguía la ruta, Era la misma sí, ruta. la ruta base, exacto. Entonces, por partes, también tuvimos un win por ahí, que seguridad, extra seguridad, pues nadie va a poner rutas y empezar a jugar con la aplicación porque siempre los va a tirar a la pantalla principal.
La dificultad es que si refrescas la página estando en algún trabajo por ahí, intermedio o algún formulario, se va a ir también a la página principal. Luego le pusimos un parche para que no suceda eso, pero no era la forma adecuada. Recuerdo que el profesor Luis Flores, él es el docente de ese curso, comentaba algo sobre experiencia y expertise. La experiencia de esos 3, 4 meses de aprendiendo React, no miento, unos 3 meses, porque desde antes del parcial ya estaba aprendiendo yo, y nos dio herramientas suficientes, pero no teníamos la expertise. Lentos, yo también era un poco lento, y nos faltó un poco más de práctica para limar todos esos problemas. Ahora último, acabo de llevar el curso de desarrollo de programas 2. La secuencia es así: ingeniería de software, desarrollo de programas 1, desarrollo de programas 2. Creo que es el último curso en la línea de programación en la carrera. Y ahí sí, cada semana todo el proyecto va evolucionando. Me salían rápido ahora los componentes, la estructura, la maquetación, las llamadas, la integración con los servicios del backend, la interfaz. Si no me convencía, pues le ponía como que ya más refactor, evolucionaba y quedaba más bonito, quedaba más óptimo, eficiente, menos errores. Entonces ahí es donde viene el tema del expertise. El expertise ya te la da mucha práctica, conocer muchas características de React, porque los componentes también guardan un ciclo de vida en los que es importante saber qué pasa antes de que se rendericen, cuando ya se renderizaron y cuando están a punto de ser levantados del DOM, cuando van a ser desmontados. Entonces tú puedes jugar con esas funcionalidades como si fueran unos listeners. Eso te hace más óptimo la aplicación, ya cometes menos errores de ineficiencia o malas prácticas. También hay buenas prácticas dentro de la librería de React. Aunque es muy libre, recomiendan determinadas buenas prácticas que están en la documentación. Por ejemplo, las que acabo de mencionar, tener en cuenta el ciclo de vida, antes, durante y cuando ya se va a desmontar. Luego, la jerarquía, cuando un componente conviene que tenga sus propias llamadas o cuando es conveniente que un componente padre, porque es una especie de árbol de dos componentes que a su vez tienen hijos componentes. Cuando es conveniente que las llamadas la haga el padre o las haga el hijo, etcétera. Eso así podría resumir mi experiencia. Aparte, después de 2 choques contra la realidad, eh, digamos que he podido mejorar a base de práctica, como las matemáticas, todo es la práctica. Gracias, José, y es muy cierto, ¿no? La práctica es el maestro, como dice el viejo refrán, ¿no? Y justamente aquí entra el segundo anuncio. Ya para ir cerrando esta transmisión, dos preguntas tengo, José. La primera, ¿qué le recomendarías al chico o chica que esté bien, que vaya a ver el video y que quiere inscribirse, ¿no? Dice, pucha, una gran oportunidad, voy a poder aprender desarrollo web y quisiera aprenderlo, pero quiero saber más. O sea, ¿qué tiene que ver, qué cosa puede ir haciendo mientras espera el inicio de la primera sesión? No, ¿qué puede esperar el alumno de este taller? Bueno, primero vamos por la primera pregunta. La persona que se vaya a inscribir podría estar viendo, pues, básico en lo que respecta a HTML, CSS, JavaScript. Basta con ejemplos muy simples que se pueden encontrar en YouTube, en cualquier tutorial. Esperaría una persona después de llevar este taller, pues va a tener, como tú mencionaste, Jorge, eh, un background lo suficientemente entre básico, un poco más, le va a permitir armar su proyecto y de todas maneras van a tener que investigar. Va a haber una curva de aprendizaje, pero va a ser mucho menor. Y ya van a tener la base, no van a estar en ceros, no van a tener que esperar hasta, bueno, como a mí me sucedió, hasta medio semestre, porque el primer medio semestre se hacía documentación, se armaba mockup. Después empezamos a investigar sobre la herramienta grave error. Se debió empezar a investigar desde antes y se nos acortó mucho el tiempo. Entonces, si no quieren sufrir por un tiempo, no quieren trasnocharse de más, realmente tal vez sí se trasnochen, pero si no se quieren más, ven al taller, no se lo pierdan y eso es lo que les ofrecemos.
Muchas gracias, José, por todo esto lo que nos has comentado, ¿no? Un poco presentando al que va a ser el profesor de los tópicos de front-end, ¿no? Estimado José Serrano. Josué Yaque, que es otro de nuestros amigos, va a ser también parte de la prueba docente, más que nada como un asistente académico, ¿no? Va a estar absorbiendo sus preguntas, bueno, los que se escriban, ¿no? Ahí también estamos pensando cómo transmitirlo, ¿no? Entonces, este taller, si bien tiene la venia del grupo ATIP, lo va a desarrollar netamente la Sociedad de Apoyo Informático, en Informática, SAI, para un poco iniciar su reactivación, más que nada porque es una iniciativa estudiantil. Entonces, no sé si tienes algunas palabras finales, por favor, agradecería tu intervención. Claro, bueno, todavía soy alumno de ingeniería informática. Yo sé lo que es estar horas programando, investigando. Bueno, a mí me hubiera gustado tener algún taller en el que se me brinde por lo menos lo básico y no estar en las dificultades que estuve al inicio cuando aprendí React. Y bueno, como ya les mencionamos, no se pierdan el taller, no se van a arrepentir, les va a gustar y van a sacar el mejor provecho, estoy seguro. Eso sería. Gracias. Gracias a ti por tu tiempo, por haber compartido con nosotros todos los conocimientos, ¿no? Y por habernos dicho, ¿no? ¿Qué esperaría uno del taller, ¿no? Por parte del backend, esperaría que con lo que pueda dictarles puedan hacer al menos un proyecto no tan complejo, ¿no? Pero sí lo suficientemente para que funcione. Lamentablemente, en un taller de introducción no se puede ver todo, ¿no? Para eso, pues, habría un taller, pues, de 80, 100 horas. Aquí solamente pues vamos a tener 18 horas, ¿no? En caso de que sean 6 sesiones, o 18 horas para poder ver todo el tema, ¿no? Inclusive el tema introductorio del JavaScript. Entonces serían 15 horas efectivas. Entonces, espero que podamos darles el mejor taller que puedan tener. Bien, con esto hemos terminado el episodio 1 del Día de la Comunidad. Espero que el episodio pueda darse semana tras semana. Como había dicho, quería hacerlo desde el episodio piloto, pero por cierto indisponibilidad de tiempo no pude hacerlo semanalmente. Me disculpo por eso. Pero vamos a tratar de que este evento sea o semanal o quincenal. Un poco para compartir con algún invitado, en este caso José Serrano, sobre algunos tópicos, algunas noticias que podamos opinar. Bueno, entonces con nosotros sería hasta el próximo domingo, o tal vez hasta la próxima quincena. Y bueno, chicos, agradezco bastante que hayan llegado hasta acá. Recuerden seguir en nuestras redes. Son Grupo ITIP, Saipuk y Unakuni. También pueden seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Y bueno, y también pueden unirse a este servidor de Discord en caso quieran unirse a la conversación, ¿no? En los días de comunidad. Y bueno, con eso me despido. Muchas gracias, José, por haber acompañado en este episodio 1. Y bueno, cuídense. Chao. Gracias, Jorge, por la invitación. Fíjense.